Golpea y vencerás. La mejor defensa es un buen ataque. Nuestro cliente está perdiendo seguidores por las acusaciones de Fitaneta, así que podemos hacer lo mismo. Crearemos perfiles en las redes sociales y en los foros de medicina. La acusaremos de promocionar una dieta detox peligrosa para la salud. Crearemos cuentas de usuarios y provocaremos una reacción en cadena. Hashtag amarillento. Y subiremos la apuesta. Desmayos, diarrea, pérdida de sales minerales. ¿Pero qué pasa con la ley de competencia desleal? Por lo que yo sé, y soy estudiante, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad con el cliente. ¿No te parece que el marketing legítimo debería ser siempre ético? Si me interesara, habría buscado trabajo en una agencia de publicidad legítima, como la agencia de la que la echaron. Danos un momento. Lo siento, no Fuera. Te lo diré así. Independientemente de si el trabajo lo has escrito tú o de si no dominabas la materia y se lo encargaste a alguien, un plagio es un plagio. Pero puedo responder a cualquier pregunta. Me he estudiado todos los contenidos. Como reza un dicho latino, verba volantas scripta manent. Las palabras vuelan, pero los escritos permanecen. A pesar de que estudiabas Derecho, violaste la ley. ¡Bravo! De verdad que no te puedo ayudar con esto. La decisión que hemos tomado de expulsarte es definitiva. Enséñame el alcance del... ¿Amarillenta? Pide más perfiles falsos a los indios. ¿Quiénes son esos indios? ¿Te pensabas que los teníamos en Europa? Especificaciones, edad, sexo, nombre... Investiga a este tío. No sabía que llevábamos política. Busca sus puntos débiles. Verá, el nivel de absurdo al que hemos llegado en política... Hay tantísimas fake news que es imposible estar al tanto de todas. Nunca me habría imaginado que tendría que hacer este triste vídeo. Pero teniendo en cuenta los mensajes y amenazas que he recibido, me veo obligada a tener que dejarlo. Ha visto todo el odio. Porque solo soy un ser humano. Enséñame los comentarios. Todas son reales. El poder de la sugestión, te felicito. El lunes Camille te enseñará a usar los equipos. Microcámaras, micros, keyloggers. La dirección del partido ha descrito los hechos como una provocación, aunque, como ellos admiten, cualquier intento por censurar Internet podría perjudicar el debate público y contravenir la libertad de expresión. Tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad. Ya he firmado uno. Otro. Esto es política. He encargado 80 perfiles falsos, sobre todo de jóvenes de unos 20, en Facebook y Twitter. Y ya se han hecho virales. He abierto una fanpage. He movilizado a los de siempre y he llegado a la gente típica. Mira el resultado. Ya tenemos a la masa, presionaremos a Rudnitsky. No exageres, o se darán cuenta de que es un tema político. Mensajes sencillos. Manéjalos, da caña, pero no rompas las reglas. Impresionante. Ahora inventa un titular. Rudnitsky los quiere en la capital. ¿Y tú? ¿Y tú? Es bueno. ¡Por aquí! Muchísimas gracias. ¿Conoces a ese tío? Sun Tzu. ¿El arte de la guerra? Sun Tzu los suele llamar agente liquidable. Es un espía al que le das información falsa. No le dices quién eres, ni trabajas con él. Lo utilizas para provocar y manipular. Y lo primero en todo momento es la seguridad, claro. No hay un libro mejor para los que nos dedicamos a esto. Es un punto de inflexión en la historia de Europa. Hemos llegado a un momento en el que ciertas soluciones están obsoletas. En estos momentos surgen grandes oportunidades, pero también amenazas muy graves. En mi opinión, una de esas amenazas es la de negarse a dialogar. El diálogo ha sido siempre uno de los mayores valores de Europa. Sí, una pregunta para el señor Rudnitsky. Habla usted de diálogo, pero la verdad suena bastante absurdo viniendo de usted. En enero de 1976, su padre tiene quiso... que ver eso ahora. ¡Claro! Disculpa si no te Sí, importa. claro que por supuesto que tiene que ver. Porque su padre era miembro de las autoridades opresoras. Discúlpeme,
¿Cuál es la pregunta? A eso voy ahora. Su padre era miembro del partido, ¿verdad? ¿Y su madre también lo era? ¿Esa es la pregunta? Su padre era He dicho que sí, un esa es la maldito pregunta. traidor comunista. El líder debe ser impenetrable, disciplinado e intimidante para ganarse el respeto de los oficiales y la tropa. Debe lograr que al enemigo le resulte imposible entender sus tácticas. El líder tiene que manipular y llevar a la desesperación al enemigo antes de que ponga en marcha sus planes. El agente doble es un espía del enemigo al que hemos reclutado y es prescindible. Lo utilizaremos para que lleve la información que nos interesa, sobre todo cuando esa información sea falsa y llegue al extranjero. Si la misión corriese algún peligro, incluso antes de comenzar, hay que matar al espía y a todo aquel con el que ha compartido la información.